Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy me toca explicaros los determinantes de matrices de cuarto orden e incluso los de n por n. ¿Vale? Es un tema de matemáticas de segundo de bachillerato y superiores, muy interesante, así que quedaos y empezamos, ¿vale? Venga. Como decía, el tema, este determinante es de cuarto orden primeramente. Entonces, ¿qué método vamos a emplear? Vamos a emplear el método de Laplace. Y aquí pone método de Laplace mejorado. ¿Qué significa? Pues que Chiu, este señor, se inventó un sistema para mejorar el método de Laplace. La cuestión es la siguiente. Tenéis un determinante de cuarto orden, tenéis que hacerlo, ¿vale? ¿Cómo se hace por el método de Laplace? Pues es muy sencillo. Se coge una columna o una fila, la que sea. En este caso esa columna, la que tenga más ceros. ¿Por qué la que tenga más ceros? Por cierto, pues hombre, muy sencillo, porque para hacer el método de Laplace tenemos que multiplicar todos y cada uno de los elementos de esa fila o columna elegida por los adjuntos de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que en principio tenemos que hacer 4 determinantes de orden 3 en este caso. Bueno, como aquí tenemos que uno de los elementos es 0, pues solamente habría que hacer 3 adjuntos, ¿vale? Pero incluso a Chiu se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no hacemos más ceros aparte del que ya hay, verdad? Es decir, hacer ceros directamente para que solo quede un elemento viable, digamos, distinto de 0 en esa columna o en esa fila, ¿vale? ¿Cómo? Pues haciendo operaciones elementales, que se llaman operaciones perfectamente permitidas, que no alteran, por supuesto, el valor del determinante. Ahí veis, fila 2 menos 3 veces la fila 4 y fila 3 menos 3 veces la fila 4, ¿veis? Entonces, rápidamente se consigue hacer ceros, ¿veis? Y ahora sí, desarrollamos por los elementos de esa columna. El elemento en cuestión que está ocupando ahí, fijaos, está ocupando la 1, 2, 3 y 4 filas, y 1, 2 y 3 columnas, 4, 3, 7, es menos 1, luego corresponde entonces un signo negativo, ¿veis? Pues aquí hay un signo menos, luego el elemento en cuestión y el determinante de orden 3 que tengo aquí, que vale al final, pues menos 38. Este es el método de Laplace mejorado según Chiu, ¿vale? Entonces, lo que tenemos después, ¿qué es? El método de Gauss. Entonces, el método de Gauss es, en plan, bueno, nos ha gustado hacer ceros, ¿verdad? Vamos a hacer más ceros todavía. La cosa consiste en coger la matriz, señalizarle a la diagonal principal y decir, mira, vamos a hacer ceros todo por debajo, a lo bestia. No, cuidado, no a lo bestia, sino de forma ordenada. ¿A qué me refiero? Pues para hacer ceros en la primera columna usaremos como fila de trabajo la fila primera, así de sencillo. ¿Qué operaciones? Pues estas. Fila 2 más fila 1, fila 3 menos 4 veces la fila 1, en fin, cosas muy sencillas. Si las hacéis, pues efectivamente os queda ya todo cero. Siguiente paso, elegimos la segunda columna. Y elegimos la fila segunda. Fijaos, cuando hago ceros en la segunda columna, la cuestión es que tengo que coger la fila segunda para hacer ceros. ¿Qué operaciones son? Pues esta que tenéis aquí, ¿vale? Hacemos esas operaciones tranquilamente y ya pues nos da esa otra columna ya con todos ceros por debajo. Pero aquí hay que comentar una cosa súper interesantísima, y es que la fila que estamos trabajando con ella, la fila 3, la he multiplicado por 4 y aquí la fila 4 también la he multiplicado por 4. Esto, si se hace, hay que tener mucho ojo. Hay que hacer lo siguiente ahora. Si yo he multiplicado la fila 3 por 4, he de poner aquí un cuarto, claramente, ¿vale? Porque si no, ahí estoy alterando el valor del determinante. Fijaos que esos factores solo afectan a la fila de trabajo, no a la fila de apoyo, que sería la fila 2. Aquí he multiplicado por 6 la fila 2, pero es la fila de apoyo, no el 4 está en la fila de trabajo, por eso hemos de dividir por 4. Lo mismo ha pasado en la fila 4, y lo mismo tenemos que hacer, dividir por 4, ¿de acuerdo? O sea, muy importante esto, atención a esto, cuando hagáis ceros, si tenéis os veis en la necesidad de para hacer ceros o multiplicar la fila en la que vais a hacer el cero, atención que si la hemos multiplicado por 4, tenemos que dividir el determinante por 4. Bueno, seguimos, ahora lo que hacemos es el último cero, en la tercera columna uso por tanto la fila de trabajo, la fila tercera, y la operación es muy sencilla, esa que tenéis ahí. Y igualmente que antes, pues fijaos, la fila donde estoy haciendo el 0 la he multiplicado por 30. Atención a esto, ¿vale? La he multiplicado por 30. Luego aquí 1 partido por 30, ¿vale? Entonces si operáis todo esto, pues lógicamente da menos 31 también. Pues estos son los dos métodos básicos que tenéis que saber para hacer determinantes de cuarto orden, incluso superiores. Pero ahora me gustaría que viéramos unos cuantos determinantes especiales, como por ejemplo el determinante de Vandermonde. Este señor se inventó este determinante, que tiene una fila de unos, luego una fila característica ABCD, y luego los cuadrados, luego los cubos, y así sucesivamente dependiendo del tamaño. Puede ser de tercer orden, de segundo, de cuarto, de quinto, de lo que sea, ¿vale? Pero este señor era súper lío, súper guay el tío, sí, porque además de inventarse el determinante de Vandermonde, además de inventárselo, se inventó la solución.
esto ya es el colmo. Entonces cojo yo la fila esta, que es la fila característica, digamos, y entonces saco esta regla, que para un determinante de cuarto orden, como veis ahí, pues es restar a todos los elementos de la fila característica, como veis, se restan los anteriores. Son binomios, biproductos de esos binomios. B menos A, B menos A, C menos A, D menos A, después C menos B, D menos B y por último D menos C. Es decir, en la fila característica restamos a todos los elementos los que tienen a la izquierda. En este de tercer orden, pues lo mismo. B menos A por C menos A por C menos B. ¿Ves? Así de fácil. Entonces, la idea es la siguiente. Yo, pues ya que estoy haciendo el vídeo, pues hombre, voy a intentar demostrar esta regla. El que no le haga falta esta demostración, pues se la puede saltar, claro. Más adelante tengo otros tipos de determinantes, pero yo voy a demostrar esta regla. Entonces, ¿qué hago? Cojo la fila característica y voy a hacer ceros en la primera columna. Voy a seguir el método de Laplace con su variante de Chio. Es decir, hago esas operaciones, ¿veis? Me queda ese determinante ya con un cero hecho. Hago esa otra fila, aparece entonces otro cero, ¿veis? Y estoy haciendo ceros en la primera columna, ¿veis? Hago esa otra y me queda ya todos ceros, salvo el 1 de esa primera columna, ¿veis? Entonces lo que hago es desarrollar ese determinante por los elementos de esta columna, que entonces sería 1 con un signo positivo, puesto que ocupa primera fila, primera columna, por el determinante de tercer orden, que sería este que tenemos aquí. Que para seguir trabajando con él lo que hacemos es sacar factor común de aquí B menos A, sacamos factor común C menos A, sacamos factor común D menos A. Todo esto son propiedades de los determinantes. Nos queda este determinante de orden 3, que es, fijaos, de Van der Monde de orden 3. Ya se puede aplicar la regla, pero voy a seguir demostrando, es decir, haciendo ceros. Cojo el determinante, hago estas operaciones para conseguir ceros y me queda eso. Y ahora lo desarrollo, lo convierto en saco factor común, como veis. Bueno, lo he convertido en un determinante de orden 2, saco factor común de esta columna C menos B, de aquí C de menos B, y este ya pues se hace D por 1 menos C por 1. Entonces ya finalmente he demostrado la regla. Es este trozo que teníamos aquí, más este trozo que nos ha salido aquí, por tanto he demostrado la regla de Van der Monde. Bueno, ahora me gustaría comentar algunos más que son interesantes, como este, que tiene la peculiaridad de que todos los elementos de las filas son iguales, pero cambiados, ¿verdad? En un orden más o menos homogéneo, pero bueno. Entonces resulta muy interesante hacer esta operación. A la primera columna sumarle todas. Y luego a todas las filas está en la primera. Entonces automáticamente sale esto, que es un determinante curioso, porque tiene ceros todos por debajo de la diagonal principal. Entonces un determinante que cumpla eso, da igual el orden que tenga, es el producto de los elementos de la diagonal principal. Por eso queda 4A más 1. Este también es muy típico, resulta muy interesante hacer estas operaciones. Bueno, en cada caso, pues a cada uno se le puede ocurrir una cosa u otra, ¿verdad? Pues a mí se me ha ocurrido esto, ¿verdad? Entonces, rápidamente también lo hemos convertido en un determinante de una matriz triangular, que es el producto de los elementos de la diagonal principal. Como hay todo 10 menos este, pues hay 10 elevado a n menos 1, ¿veis? Este también es muy interesante, tiene aquí 1, 2, 3 hasta n, y luego aquí n y aquí también n. Pues se me ocurre hacer esto. A todas las columnas le resto la n. Y me queda entonces automáticamente rápidamente aquí ceros, ¿vale? Por debajo de la diagonal. Es el producto de los elementos de la diagonal principal, que si cambiamos el signo este, el signo este, el signo este y todos los signos sucesivos hasta el último que no hay que cambiarlo, tenemos el desarrollo del n factorial. Hay que corregir el signo, menos 1 elevado a n menos 1. ¿Por qué? Porque este de aquí no hay que cambiarle el signo. A estos de aquí sí, 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 a todos. Entonces es n factorial por menos 1 elevado a n menos 1. Muy interesante, ¿veis? Aquí tenéis, como siempre, me voy a quitar de en medio un momentín, los ejercicios que pongo siempre, que no sé cuántos hay, me parece que vamos a darle caña. Hay 8, veo, hay 12, estos son todos de cuarto orden, ¿veis? Aquí ya tenemos de orden n, también para que los hagáis, ¿vale? De orden n, 22 determinantes, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo ya, la idea filosófica es que, insisto como siempre, no quiero despedirme sin insistir como siempre en que tenéis que hacer ejercicios. Esto se hace haciendo ejercicios, se aprende matemáticas, física o química haciendo ejercicios a tutiplén. Hay que entender las cosas, por supuesto, pero hay que hacer ejercicios para practicar, ¿vale? Bien, pues ya voy a despedirme. Básicamente, pues como siempre, os digo que os podéis suscribir dándole aquí y aquí podéis seguir viendo vídeos seguramente de matemáticas también, ¿vale? Pues nada, esto es todo lo que tenía que contaros y me despido hasta el siguiente video tutorial. ¡Hasta luego!